te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Detrás de la Verdad, concretamente al episodio correspondiente a marzo de 2026. Mi nombre es Fran Muñoz y junto a Carmen te lo narraremos. Antes de comenzar, como siempre, dar las gracias a nuestros productores que hacen posible, con su ayuda, que podamos seguir con este proyecto. Los 3 ganadores del sorteo de nuestro 5º aniversario son Marta López, Abel Buendía y Monse Huerta. Enhorabuena y muchas gracias a todos los participantes, porque para nosotros es muy importante saber que estáis ahí al otro lado. En el episodio de hoy nos trasladamos a Barcelona y su área metropolitana, en el verano de 2006. Según los datos del informe anual sobre la salud de los barceloneses, la esperanza de vida era de 85 años para ellas y 78 para ellos. Barcelona en aquel año contaba con más de 16.000 personas mayores de 85 años viviendo solas. La mayoría de ellas, más de 13.500, eran mujeres. Una soledad a veces obligada que hace que cualquier ayuda o la visita de cualquier desconocido sea acogido con agrado. Se trata de una novedad que rompe la monotonía diaria. Josefa era una anciana de 83 años, conocida por todos como Pepita, que vivía con total autonomía. Una mujer muy querida y respetada por sus vecinos. Pero su vida acabó de forma violenta el 10 de junio de 2006, cuando fue encontrada asfixiada en su domicilio con un tapete de ganchillo. Los Mossos se hicieron cargo de la investigación. Este cuerpo policial había completado el relevo de la Policía Nacional y la sensación de inseguridad era tema de debate entre la población catalana. Apenas una semana después del asesinato de Josefa, el 18 de junio, otra anciana de 80 años, Rosa, fue golpeada salvajemente, quedó inconsciente y esto posiblemente le salvó la vida porque su agresora la dio por muerta. El miedo se adueñó de los vecinos de su barrio, especialmente entre los más ancianos. Rosa se convirtió en una testigo muy importante, ya que aportó una descripción de su agresora. Se trataba de una mujer de 50 años fuerte y con manos muy grandes. Esta llamó a su domicilio y le dijo que era la novia de un vecino, que se había caído y que necesitaba una tirita. Rosa, sin dudarlo, la invitó a pasar a su domicilio, pero una vez dentro, empezó a golpearla salvajemente hasta dejarla inconsciente. Ahí ya tenemos claro que la persona que está entrando a robar ya no es un hombre, sino es una mujer. Y también es distinto en todo lo que hemos visto en los 10 años de experiencia anteriores. Las asesinas mujeres normalmente no matan con uso de la violencia física. Y en este caso nos estaban diciendo una mujer y que utiliza la fuerza física. Gracias al testimonio de Rosa, los agentes ya disponían de los primeros datos para poder enfocar su investigación. Y sospechaban que la agresión a Rosa estaba relacionada con la muerte una semana antes de Pepita, y que no sería la última agresión hacia mujeres de edad avanzada que vivían solas. Por desgracia, sus peores presagios se cumplieron, y tras estas 2 agresiones, comenzó una ola de asesinatos y agresiones a ancianas que sembraría un miedo atroz entre la población barcelonesa. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. La asesina no parecía peligrosa.
Era una mujer adulta, de aspecto corriente, sin antecedentes, que no levantaba sospechas. Y ese fue su primer escudo. Podía pasar por una vecina más, por alguien que pedía ayuda o la ofrecía, y así se granjeaba la confianza de sus víctimas, deseosas de romper su monotonía diaria. Lo que en criminología se llama la ventaja del rol social, cuando la apariencia y el género juegan a favor del agresor. La confianza absoluta que se otorga a ciertas figuras, mujeres, cuidadoras, personas amables dentro de contextos domésticos. Nadie sospecha de quien parece inofensivo. Y eso la asesina lo sabía. No forzaba entradas, no irrumpía, era invitada a pasar. Entraba en las casas como alguien que no venía a hacer daño, y ahí residía su peligrosidad, porque no parecía una amenaza para sus víctimas. No gritaba, no corría, no dejaba escenas caóticas, pero una vez dentro del domicilio, empleaba una violencia extrema ante ancianas vulnerables, sin apenas capacidad de defensa. El 14 de junio, 4 días después del asesinato de Pepita y 4 días antes de la salvaje agresión a Rosa, la agresora se presentó en casa de otra anciana, Dolores, una amiga de Pepita que no le abrió la puerta porque estaba destrozada por la muerte de su amiga. Gracias a ello, posiblemente salvó su vida. Dolores se convirtió en una testigo muy importante. Compareció ante los agentes y les relató cómo había conocido a una mujer argentina, que se llamaba Mari, de unos 50 años, con la misma descripción física de la mujer que la policía andaba buscando. Aportó datos muy importantes a los agentes. A pesar de que Mari le había dicho que era argentina, para Dolores tenía acento gallego y les describió una extraña cicatriz que ésta tenía en la mano. Mari abordó a Dolores en la calle. Estaba muy afectada porque no se encontraba bien y había perdido las llaves de su casa. Así fue como la conoció. Esta le pidió a Dolores si podía ir a su baño. Unos minutos más tarde llegó su amiga Pepita. Posiblemente le salvó la vida y las 3 juntas tomaron unas infusiones. Pepita invitó a la recién conocida a que la visitara a su casa ya que estaba sola y aburrida. La supuesta Mari se comprometió con visitarla y se presentó solo unos días más tarde, el 10 de junio en su casa para acabar con su vida y robarle. Dijo que el hijo se había ido a la playa, que lo había dejado sin las llaves y me dice, ¿me puede dejar entrar al lavabo? Y cuando salió del lavabo me dice, ¿me podría hacer una manzanilla? En esta vino mi amiga, la Pepita. Es que si no llega a venir la Pepita, acaba conmigo. Gracias a las cámaras de seguridad de un banco de la zona y de las estaciones de metro, consiguieron tener una imagen de la presunta asesina, aunque esta era muy borrosa, que fue repartida entre todas las patrullas de Barcelona. El 21 de junio abordó a Rosario, de 87 años, cuando ésta venía de comprar y se ofreció a ayudarla para subirle la compra a su domicilio. La asesina le dijo que tenía una quemadura y le pidió si tenía alguna pomada. Una vez en el domicilio, comenzó a agredirla salvajemente, haciéndole perder el conocimiento, lo que posiblemente salvó su vida. Pero cometió un error importante. Dejó una de sus huellas dactilares en el bote de crema Voltaren que Rosario le ofreció. La paliza padre me puso la cara que no parecía yo, porque toso esa que yo no la viera. Patatas, echaba sangre por todos los sitios y cogió un cordón y fue con el que me quiso ahogar. Me dejó muerta allí hasta que mi hija vino y me encontró. Una semana más tarde, el 28 de junio, volvió a asesinar, por desgracia, a otra anciana, Adelaida, de 96 años, llevándose del domicilio todas las joyas y 1.200 euros en efectivo. Los agentes estaban preocupados. Se encontraban ante una asesina en serie que no elegía a sus víctimas al azar. Tenía un patrón muy definido. Seleccionaba a ancianas que vivían solas, con movilidad reducida. Llamaba la atención que no dejara días de enfriamiento entre asalto y asalto. Las asfixiaba con objetos cotidianos, toallas, tapetes, telas domésticas, elementos que no levantaban a priori sospechas.
Escuchamos al comisario de los Mossos. Ya la duda de si lo estábamos haciendo bien o mal, tampoco sabíamos más de asesinos en serie. Los habíamos visto en la televisión en América. Habíamos visto a los Ted Bundy o habíamos visto a Aníbal Lecter y estas cosas, pero no lo habíamos visto a la catalana o a la gallega, si me permite el símil. Una mujer de mediana edad, definida como amable y confiable, estaba asesinando a ancianas indefensas en sus propios domicilios. La sensación de inseguridad era tan grande que los Mossos tuvieron que pedir en un comunicado inédito a las potenciales víctimas que no abrieran las puertas de sus viviendas a desconocidos. Más de 200 Mossos se enfrentaban a una sombra que aparecía en una imagen borrosa captada por aquella cámara de seguridad. La presión para la policía autonómica, que solamente hacía un año que había asumido las competencias de la capital catalana, era máxima. Solo 3 días después, el 1 de julio, volvió a actuar. Utilizó una toalla para acabar con la vida de María, de 76 años de edad, la víctima más joven de todas. Se hizo pasar por una mensajera para acceder a la vivienda. Al igual que al resto de las víctimas, se llevó todas sus joyas, monedas antiguas y unos 600 euros en metálico. Otras víctimas fueron Pilar, Alicia, Remedios. Alicia consiguió salvar su vida porque su marido estaba en el domicilio. Pudo intervenir y frustró el fatal ataque. Y lo pasó muy mal. No puedo olvidar aquellos brazos circunvalándome el cuello. Aquello es lo que tengo grabado en mi cerebro, pero a fuego vivo. Pude en un momento determinado, gritar socorro, socorro, Vicente, Vicente. Y entonces, claro, mi marido vino y se encontró con que ella estaba encima mío y me estaba ahogando. Entonces él se lió a puñetazos con ella. Y ella, no pasa nada, señor, no pasa nada, señor. Coño, no pasa nada, y está matando a mi mujer. Y no la solté hasta que ella se soltó del bolso y entonces escapó escaleras abajo. El marido le da un puñetazo y le deja el pómulo bastante a su lado. A partir de ahí, ella sale del domicilio, buscamos todas las cámaras que había desde este domicilio hasta donde fuese, y más o menos ahí fuimos contando cámaras y cámaras y cámaras y cámaras. Buscamos la primera, la que se parezca a la primera printer, y entonces buscamos una mujer que sea de estas características, así bajita, pelo corto, es así de esta manera, y que además ahora tenga un golpe en la cara. Conseguimos otra imagen de ella saliendo del metro. Las 2 últimas víctimas fueron Monse, de 85 años, e Isabel, de 79. A la primera le quitó el dinero en metálico y se lo gastó en un bingo cercano. Y a la segunda casi la mató a golpes. Estaba muy frustrada porque solo tenía 5 euros en metálico en casa y se ensañó con ella. La pista que permitió su identificación fue el uso de una de las tarjetas de crédito robadas a sus víctimas en un local de juegos recreativos. Los investigadores consiguen identificarla. La verdadera identidad de la asesina, que decía llamarse Mari, era Remedios Sánchez. Esta frecuentaba locales de juegos recreativos y bingos, lo que ayudó a vincularla con los crímenes. Los investigadores estaban ante una ludópata que mataba a las ancianas solo para conseguir dinero que posteriormente se jugaba y perdía en el bingo. Escuchamos al comisario de los Mossos. De los robos ella se llevó una tarjeta. De esa tarjeta ella intentó sacar dinero. Se pidió la autorización judicial para que la entidad bancaria nos dijera dónde se había usado esa tarjeta. Y esa tarjeta se intentó usar por 3 o 4 veces en un bingo. A partir de ahí vamos a tener su nombre, sus apellidos, y ya tenemos casi prácticamente la foto del DNI. Ya lo tenemos todo. Los responsables en aquel momento políticos querían que se divulgara la imagen de ella a los medios de comunicación o alertar a la población. Estábamos todos convencidos de que no podíamos dar ese aviso porque ella desaparecería. Nosotros solicitamos déjenos 48 horas porque ya te sabemos dónde vive, podemos ir a cogerla. Nos dicen, 24 horas. Los agentes no lograron localizarla ni en el trabajo ni en su domicilio. El rastreo de la señal de su móvil los llevó a un salón recreativo de Barcelona, donde fue detenida el 4 de julio de 2006. La mujer más buscada durante las últimas semanas y que puso en jaque a la población barcelonesa y a la policía, jugaba tranquilamente a las tragaperras. Durante su detención, se mostró tranquila como si tal cosa. Remedios Sánchez era natural de Galicia, nacida el 22 de julio de 1957 en San Cristóbal de Dormea, una parroquia de Boimorto en La Coruña. Tenía 48 años.
En 1973, siendo menor de edad, emigró a Barcelona a ganarse la vida como otros tantos gallegos. Allí conoció a un camionero también gallego con el que se casó y tuvo 2 hijos. Pero Remedios era ludópata. Su fuerte adicción al juego hizo que la pareja se separara. Los hijos renegaron de ella y se fueron a vivir con el padre. Tras su separación, encontró trabajo como cocinera en un bar gallego. Allí inició una relación con un taxista, pero no duró mucho. Durante el registro de su domicilio en Sant Andreu, escondidos entre cajones, latas y botes de cocina, encontraron más de 200 joyas de sus víctimas. Algunas de ellas sin ningún valor económico, que guardaba a modo de trofeo de sus crímenes. Había huellas de ella en el domicilio de las víctimas, sangre de Remedios en algún objeto de las víctimas que queda descuidado en la casa. Estaban las imágenes de entidades bancarias generalmente próximas a los domicilios de las víctimas en las horas en que se habían producido los hechos. Y después en su casa había una ingente cantidad de efectos procedentes de las víctimas. Abrías un cajón y había una caja de latón llena de efectos de una víctima. En la cocina, en un bote, y aparecían pendientes, joyas, joyitas de otra víctima. No había dudas, no había dudas. En su defensa alegó que una persona ficticia, la tal Mari, la argentina, le había alquilado una habitación y por eso en su domicilio encontraron aquellas joyas, pero la investigación demostró que dicha persona jamás existió. Si quiere contestar ante el regule, pero si quiere guardar silencio, no es feliz. ¿Lo han entendido? Ella manifestó que los hechos los había cometido una tal Mari, que había vivido puntualmente en su casa un mes, argentina, que le había pedido por favor habitación sin poderle pagar y que le pagó finalmente con muchas joyas, antes de marcharse precipitadamente. ¿Quién es Mari? Pues la chica que yo le alquilé la habitación. Un poquito más alta que yo y un poco más gruesa que yo, con el pelo corto. Ella llevaba guantes, iba con unos guantes. Que claro, que ahora me doy cuenta de que ella quería dejar mis huellas y no las de ella. Si cree que nos vamos a tragar con perdón, señorías, que existe una Reme y una Mari, no creo que exista ni la más remota prueba que pueda avalar ni mínimamente la posibilidad apuntada por la procesada. La detenida nunca mostró muestras de culpa emocional. Remedios no colapsó ni se quebró durante los interrogatorios. Demostraba una ausencia de empatía emocional con las ancianas indefensas asesinadas. Su móvil era solamente económico. Solo buscaba dinero para frenar su ansia por el juego. Su abogado defensor intentó jugar la baza para su defensa de que Remedios padecía de personalidad múltiple, pero los especialistas que la trataron no dejaron lugar a dudas. Remedios Sánchez no presentaba signos de enfermedad mental y su personalidad estaba libre de patologías. Los mismos profesionales señalaban que estaban ante una mujer egoísta, un poco terca y con mal genio, además de ser una persona cerrada y un poco autoritaria. La acusada no dejaba de repetir que era inocente y que nunca sería capaz de cometer crimen alguno. Mi impresión es que ella disfrutaba o le gustaba realizar actos de dominio sobre gente más débil. Pero yo creo que en algún momento la defensa intentó, porque yo creo que tampoco se lo podía creer mi compañero de la defensa, que esta señora fuera así. Esta señora tiene que tener algún tipo de patología psiquiátrica porque lo que hacen no es normal. Dijeron que no, que estrictamente ella sabía distinguir perfectamente entre el bien y el mal, su capacidad intelectiva estaba conservada, pero que elegía el mal. El juicio por los crímenes y asaltos a las ancianas entre el 10 de junio y el 5 de julio comenzó en 2008, con un triste balance: 3 ancianas asesinadas y 5 atacadas. Estamos seguros que si no lo hubieran detenido, hubiera seguido asesinando. Las diversas declaraciones la señalan directamente a usted como la persona
que les agredió. Yo sería incapaz de hacer algo así. ¿A qué explica usted que las víctimas le digan directamente que usted es la persona que les agredió? Porque como me sacaron en la tele... Se habla diversas veces que usted acudía de forma regular a bingos. ¿Usted diría que tiene una adicción al juego? No, he ido a bingos, pero lo que se dice adicción, no. Los días de juicio fueron bastante intensos emocionalmente porque al ser personas tan mayores te estremece mucho más y al final son personas que lo que te nacería como ser humano alguna sería cuidarlas y no agredirlas. Este es el terror que yo he sufrido, que desde el primer momento manifesté que yo no lo podía, no me daba cuenta de con quién, no sé, me pasó una cosa mucho miedo y no puedo recordar su cara. Les costaba mucho seguir su declaración con normalidad, lloraban, alguna tuvimos que hacer un receso porque no podía continuar. La frialdad, la falta de empatía cuando las víctimas explicaban lo que habían sufrido era impresionante. Cuando me desperté, estaba a mitad del pasillo con algo que me apretaba el cuello y cuando pude me lo desaté un poco y entonces vi que estaba toda ensangrentada. Y ella solo miraba al suelo o a un punto neutro en el horizonte. Estaba completamente ajena a lo que se estaba desarrollando. Un señor que se le había cruzado en el ascensor, el día que declaró en el juicio oral, la miró al tribunal y dijo: esta señora puede cambiar de aspecto todo lo que quiera, pero yo esa mirada no me la olvido en la vida. Nunca reconoció los delitos, ni ante los mozos, ni frente al juez instructor, ni durante el juicio. Fue condenada a 144 años, 5 meses y 29 días de prisión por 3 asesinatos, 5 tentativas de asesinato, 7 delitos de robo con violencia y 1 delito de hurto. Ya llevaba 2 años en prisión preventiva en el centro penitenciario de Brians. Durante su condena, pasó por diferentes prisiones. En 2018 se casó en prisión con otro recluso. La madrina de su boda fue Angie, la asesina suplantadora a la que algunos llaman la autora del crimen perfecto. Junto a su marido, solicitaron el traslado a la prisión gallega de Teixeiro para estar más cerca de la madre de Remedios, que se encontraba enferma. El 3 de abril de 2024 obtuvo su primer permiso penitenciario por buen comportamiento. En la prisión de Teixeiro la tenían por una presa modélica, con puesto fijo en la lavandería. Durante el tiempo que estuvo en prisión, disfrutó de hasta 4 permisos penitenciarios. Pero por desgracia, el caso de Remedios Sánchez es un ejemplo perfecto del fallo de la reinserción de nuestro sistema penitenciario, y durante su 4º permiso, que inició el 3 de octubre de 2024, volvió a asesinar a otra anciana. Escuchamos a un representante de uno de los sindicatos de instituciones penitenciarias hablando de la falta de psicólogos para supervisar los permisos penitenciarios. Estamos en unas ratios aproximadas de psicólogos de 1 cada 150. Cuando un profesional tiene que atender a los 150 internos, no se puede hacer ese estudio tan individualizado que prevea comportamientos futuros fuera de prisión. Y esto incide en la posibilidad de que no se haga un buen uso del permiso, que es el mayor riesgo que se corre con este sistema progresivo de adaptación a la vida en libertad. A sus 91 años, Carmina solía pasear cada día solita con su bastón. Recordaban sus vecinos del barrio coruñés de Monelos. El 3 de octubre, la anciana apareció muerta en su domicilio. Parecía una muerte natural. Nada en el hogar indicaba que pudiera haber sido víctima de un asesinato. Escuchamos a la nieta de Carmiña. Acabamos de cenar y llaman al teléfono. Me dice: Amalia, que tu abuela le ha pasado algo, vente para aquí. Digo: ¿pero qué ha pasado? Dice: no, vente. Fuimos con el coche, entramos en la portería, abrí con mis llaves. Al entrar, fui directa a ver a mi abuela. La vi que estaba arrodillada en el sofá, con la cabeza muy metida, como si lo hubieran presionado. Y entonces me fijé que había como gotas de sangre
y que mi abuela tenía algo en el cuello. Entonces yo se lo dije a mi padre, digo, a la yaya la han matado. Por ejemplo, una hucha que tenía mi abuela en la cocina, la habían abierto con un abrelatas y se habían llevado todas las monedas y joyas de mi abuela que estaban por ahí. Y en cambio en el dormitorio, en un cajón habían 300 euros y no se los llevó. Al principio piensan que ha sido un robo, pero claro, la puerta no está forzada, o sea, representa que mi abuela ha abierto al presunto asesino. Entonces estaban descolocados, no entendían nada de lo que había pasado. Pero la familia de Carmiña había colocado cámaras de seguridad debido a la delicada salud de esta. Revisando las cámaras en el tanatorio, se encontraron con una sorpresa. En la casa había otra mujer junto a su madre. La policía impidió que comenzara el velatorio de la anciana para poder hacer la autopsia forense, que evidenció que Carmen presentaba lesiones compatibles con una muerte violenta por asfixia. Los agentes realizaron la inspección ocular del domicilio de Carmiña, que no habían hecho en un primer momento, y revelaron huellas dactilares de Remedios Sánchez por toda la vivienda, que fue nuevamente detenida en el interior de la prisión de Teixeiro como sospechosa de asesinar a Carmiña el 8 de octubre de 2025. Se acogió a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Coruña, donde continúa la investigación. No se solicitaron medidas cautelares adicionales, dado que ya se encontraba en prisión, cumpliendo la condena anterior. Este nuevo crimen reabrió un debate social y jurídico en España. La concesión de permisos penitenciarios para reclusos con antecedentes graves, especialmente para aquellos condenados por violencia extrema, fue cuestionado por expertos, víctimas y familiares de otros casos. Hasta aquí el episodio de hoy. El caso de Remedios Sánchez es uno de los capítulos criminales más oscuros de la Barcelona contemporánea. Su condena a más de un siglo de prisión no sirvió para nada. Solo 18 años más tarde, estaba disfrutando de permisos penitenciarios y volviendo a asesinar sin ningún escrúpulo a una anciana indefensa y vulnerable. Con 3 asesinatos probados, a la espera de un posible cuarto asesinato, si se consigue demostrar su autoría en el asesinato de Carmiña, y otras 5 agresiones probadas en Barcelona. Escuchamos a Adrián Borrajo, el abogado defensor que Remedios contrató en Galicia. Es una persona muy afable, una persona cercana. La primera imagen que da es de una persona buena. Se investiga si mató a Carmen durante un permiso. ¿Qué dice Remedios? De momento en esto poco puedo adelantar. Sí he de decir que algunas de las cuestiones que han sido publicadas no son ciertas. En el sentido de que si Remedios volvió de los permisos llena de joyas, llena de abrigos, llena de tal. Eso no es cierto. Hay que saber que en un principio aquí se hablaba de muerte natural o accidental, no de muerte violenta. ¿Cree que pudo cometer más asesinatos durante sus permisos? Que durante ese periodo haya más muertes de las que sea responsable de Remedios, lo pongo bastante en duda. ¿Porque tenía permisos penitenciarios? Remedios no es solo que tuviera derecho a obtener beneficios penitenciarios porque cumplía con los requisitos objetivos, es que por el poco cumplimiento que le quedaba de condena ya podíamos estar hablando de un tercer grado penitenciario. Entonces aquí el objetivo no está en si personas con este perfil o no tienen que salir de permisos penitenciarios, sino si la política de reinserción es realmente la correcta. Sirva este episodio como recuerdo a la memoria de Pepita, Adelaida, María, Rosario, Pilar, Alicia, Monse, Isabel y Carmiña, así como a sus familiares y amigos. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y por dedicarnos algo tan preciado como es tu tiempo. Recuerda, si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos. Danos un me gusta y déjanos un comentario, algo que para nosotros es muy importante. Recibe un fuerte abrazo de Carmen y mío.
Nos escuchamos, como siempre, el primer lunes del próximo mes. No sin antes recordarte que no te olvides de intentar ser feliz.